Hoy les traigo una nueva polémica en el mundo de la música, dejando nuevamente en claro que la mediocridad musical continúa avanzando a las más altas esferas. Esta vez le toca el turno a los Oscars, una celebración por excelencia que todo el mundo conoce. Le han dado el premio a la mejor canción, El Mal. Hoy vengo a explicarte con argumentos sólidos el por qué esta canción no debió ganar. Si tenemos en cuenta, por ejemplo, a una de sus canciones competidoras como es The Journey de Diane Warren, una compositora que ya fue nominada 16 veces a los Oscars por dejarnos piezas musicales tan conocidas en el mundo entero que han dejado tanta huella como estas. Comprenderás que esta decisión es, como mínimo, muy cuestionable. Miren el químico que lo nombraron ministro de algo alquímico. Estamos hablando de que es una canción que por lo menos el inicio transcurre en solo 2 notas. Do, la, 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 do, la, 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 la. La melodía o el intento de melodía, porque está acompañada pues de percusión, como de unas cajas o de un bombo que está sonando allí constantemente como para caer a tempo constantemente en la canción. Es decir, es una composición muy básica, no le puedes sacar demasiado a nivel vocal. No te podría decir que es una voz cantada, es como una voz más bien recitada, tirando a un rap sin llegar a ser un rap del todo, pero estamos hablando de que estamos haciendo un la y un do, acompañada como de unos tambores, como para darle más fuerza al mensaje. No podría yo sacar de aquí más contexto, ¿no? Como mejor canción original de un Oscar, yo me espero una canción pues mucho más grande, una canción que además de un mensaje, también transmita pues otras cosas, porque si no, para eso, bueno, pongamos directamente mejor discurso político, mejor poesía o mejor libro, pero no hablemos de canción en sí, porque la canción está compuesta de más cosas, además de lo que es un mensaje que quieras dar, y que en este caso claramente no se está cumpliendo lo que en realidad uno puede ver como una canción, ¿no? A nivel vocal, pues vamos a seguir mirando a nivel vocal, pues no me dan absolutamente nada. Hace poco mandó a matar a su socio y familia, a chingar, y qué hicieron con esos cadáveres. Volvemos a lo mismo, nos estamos disputando entre un la y un do. Es una composición pues bastante básica, de un ritmo que es bastante básico también. A nivel técnica vocal, por lo menos en este pasaje de la canción, no podemos sacar absolutamente nada. Pam, 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 pam. De repente, pues es esto que se repite una y otra vez, por lo menos en las primeras estrofas de la canción. No le importa nada, solo los niños, los narcos, los ratoneros, los... Aquí, bueno, empezamos a meter un poquito más con una guitarra distorsionada como para darle una parte más rockera y un poquito más punchy, un poquito más fuerte aquí, pero seguimos en el la, o sea, no salimos de esto, por lo menos a mí no me da más. Van afuera de todos sus pueblos natales a cambio de eso, santos cielos. Volvemos a lo mismo, continuamos en pedal con este la y la guitarra distorsionada sonando tin, 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 a tempo con los golpes que va dando el bombo también, como para otorgar un poco más de fuerza a la canción en este momento, pero continuamos igual, es decir, no puedo decir que se trate ni mucho menos de una buena canción, por lo menos a mí no me lo parece. Puse los juicios a falta de pruebas. Una voz hablada, una voz susurrada, pues con mucha intención. Es una actriz la que está haciendo esta parte más hablada de la canción, ¿no? Habla, esta gente habla, pero ahora... Volvemos a lo mismo. Pam, pam, pa, 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 pa. No podemos sacar más de esto. Van a pagar, a cagar, a pagar. Es completamente monótona y aburrida. Es decir, no es una canción que a mí me transmita nada a nivel melodía, a nivel musical, quiero decir, es bastante pobre musicalmente hablando. Ni siquiera los instrumentos que están metidos aquí me están otorgando algo que me deje huella. Una canción que yo vaya a recordar el año que viene y el próximo y el próximo y el próximo. Bueno, a ver, aquí me desdigo. Esto se va a recordar, obviamente lo vas a recordar no por la canción en sí, porque la canción no tiene musicalidad ninguna como para que tú te estés acordando de ello. Se va a recordar como la peor canción ganadora de los Oscars. Yo pienso que se va a recordar de esta manera, pero no por la canción en sí, ¿no? Habla, esta gente habla, pero... Continúa exactamente igual, solo que la guitarra que se ha agregado pues le otorga más potencia, ¿no? Más fuerza, la distorsión de la guitarra en sí, pero a nivel musical, chicos, no me otorga nada. Vamos a ver la parte cuando entra ahora Carla Sofía Gascón. No van a pagar, no van a pagar. Vale, a partir de aquí hace un break la canción y comienza como una especie de melodía cantada que suena así. Todo el mundo los conoce, a mí nadie.
Es una voz cantada como una especie de voz más operística, pero igualmente la melodía sigue siendo pues muy pobre, ¿no? O solo un poco, soy Emilia Pérez. Es una voz hablada con un poco de melodía. Una mujer mexicana, una mujer como las demás. Seguimos de la misma manera, aunque han intentado darle un poquito más de un mensaje mezclando la parte hablada con la parte cantada. Es una voz que carece de proyección, es un intento de voz de cabeza con una falta de colocación total y continuamos en unas tonalidades que la verdad es que no son para nada agradables al oído. No le puedo dar una mejor valoración, por lo menos desde mi punto de vista, ¿no? Miren al secretario de Educación. Volvemos a lo mismo, se vuelve a repetir un discurso contando una historia, el mensaje político o denunciar ciertas cosas, pero a nivel musical, que es lo que a mí me compete y lo que vemos en este canal, a nivel musical deja bastante que desear el mal. Si te tengo que dar como una conclusión de lo que acabamos de ver, que es que no tampoco se modifica en gran medida ni llegando al final de la canción, si tú te fijas es tan lineal que llega un momento que se torna pues monótona y aburrida la canción, ¿no? Es como que no tuviera una identidad musical realmente. Es una canción que de repente te pueda parecer pues pegajosa por estos patrones repetitivos, pero pues muy simple, demasiado simple. No hay modulaciones, no hay acordes extendidos, no hay alteraciones. Armónicamente no encuentro ninguna sorpresa, es completamente todo predecible, se vuelve a repetir constantemente. Por lo tanto, yo no la puedo categorizar de ninguna manera como la mejor canción para los premios Oscar. La verdad es que pues ha sido cuanto mínimo controversial esto, ¿no? Si la comparamos con algunas canciones que han ganado como mejor canción en años anteriores, como por ejemplo My Heart Will Go On, o por ejemplo Let It Go, son canciones que al pasar los años tú te sigues acordando y tú las sigues cantando. Ese es el común denominador de las canciones que han ganado a mejor canción, ¿no? Porque son grandes bandas sonoras que sí, que tienen un mensaje, pero que no está el peso, digamos, en la importancia del mensaje, sino que es todo lo demás, todo lo que envuelve. La melodía, pues la partitura, las armonías y por supuesto las voces. Que es lo que nos ha pasado de un tiempo a esta parte, que a nivel musical la mediocridad pues sigue avanzando y se sigue colando en las grandes esferas de la industria musical, ¿no? Y de la industria del cine en este caso. Vamos a pasar al final para que tú veas que siempre se repite el mismo patrón. Aquí, por ejemplo, lo que han cambiado un poquito en las notas de ese estribillo, na 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 na, un poquito así, pero tampoco es gran cosa lo que han logrado aquí. Creo que la parte más llamativa de la canción es la que hace Carla Sofía Gascón al final. Perder a un ser amado es una tragedia. Mezcla, por ejemplo, voz cantada con voz hablada. Me recuerda un poquito a Don't Cry For Me Argentina, que han hecho también como un discurso de Evita Perón, en donde está pues mezclada este discurso que da al pueblo y la voz cantada, ¿no? Obviamente cantado por una intérprete, cantado por una buena cantante, y luego tienes este discurso que está dando Carla Sofía Gascón con un poquito de voz cantada hacia el final, ¿no? De sus restos es una condena. Es una voz que diría yo que está descolocada, con cero proyección, inclusive la voz suena como muy sucia, muy velada. Es una condena. ¡Es una condena! Lo que ha intentado hacer aquí es do de la quinta octava, un la de la cuarta octava. Digamos que esta es la parte más riesgosa de la canción, sin ser riesgosa, por supuesto, ¿no? Así todo no me parece agradable al oído. Sigue pareciéndome una melodía pues muy pobre, la verdad. Fíjate que lo que han hecho es ponerle pues muchísimo reverb a la voz para que suene como mucho más envolvente, para que parezca que la voz está un poquito mejor colocada, pero no está bien colocada esa voz. Fíjate que cuando va hacia el mi de la quinta octava prácticamente desaparece ese vibrato porque las cuerdas están tremendamente estiradas, la laringe está demasiado arriba y está, pues por supuesto, forzando la máquina, ¿no? Como se suele decir. Y es un mi de la quinta octava y pasamos a un la de la cuarta octava y así es como finaliza la canción, chicos. Yo, la verdad, me gustaría que hubiera sido de otra manera teniendo a The Journey allí. Si tuviera que definir los conceptos por los cuales yo daría una canción como ganadora de los premios, la calidad
calidad musical y técnica, la innovación o frescura, digamos, de la canción, una canción ganadora de un Oscar debería trascender, como puede ser en el caso de My Heart Will Go On. Díganme ustedes quién no conoce My Heart Will Go On. Es una melodía que ha dejado una huella. Evidentemente, el mal no me parece que cumpla ninguna de estas categorías o de estos conceptos que para mí deberían tener una canción ganadora de un Oscar. Y por último, me gustaría leer vuestros comentarios. ¿Qué opinan sobre que el mal haya ganado mejor canción de los premios Oscar? Ya me lo dirán ustedes aquí en los comentarios.